Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a mostrar un procedimiento para trabajar con flujos en Apache NiFi con la finalidad de trabajar con la funcionalidad de los parámetros de contexto. ¿Para qué sirven los parámetros de contexto? Sirven para configurar un conjunto de variables que son más o menos estáticas en nuestro procedimiento, en nuestro grupo, ¿no? Esas variables normalmente no cambian mucho o cambian cuando cambiamos de ambiente. Por ejemplo, del ambiente movemos nuestra configuración, desde la plataforma de desarrollo, la movemos a QA o la movemos a producción y obviamente nuestros servidores a los cuales apuntamos, por ejemplo, nuestra base de datos, servidores FTP, rutas de web service, URLs, pueden cambiar porque ya no son los ambientes de prueba, sino son ya los ambientes definitivos. Entonces, en lugar de estar cambiando procesador por procesador, que pueden haber decenas de procesadores en tu proyecto, es mucho mejor centralizar esa configuración en los parámetros de contexto, ¿no? ¿Y cómo creamos los parámetros de contexto? Simplemente nos vamos al menú global y en el menú global tenemos aquí la opción de parámetros de contexto. Y lo primero que tenemos que hacer es crear un contexto. Por ejemplo, le vas a crear el contexto proyecto, eh, proyecto de ventas, por ejemplo, por decir, ¿no? Un proyecto de ventas. Listo, tenemos nuestro primer contexto. Pero ese contexto no tiene todavía variables, no tiene parámetros, no tiene ninguno. Entonces, podemos crear, por ejemplo, la variable user.ftp, ¿no? Para el usuario que se va a usar para FTP. El valor lo vamos a dar por ahora user, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser lo que uno desee, ¿no? ¿No? User 1, 2, 3, 4, 5, por decir, ¿no? Listo, este es nuestro primer valor. Y fíjate que el valor se muestra. Vamos a crear otro parámetro, el parámetro pass, por decir, de password.ftp, ¿no? Y a este password, como es password, le vamos a dar SDF 1, 2, 3, 4, 5, por decir, OP, ese es el password, pero queremos que no se vea, entonces lo calificamos como sensitivo, listo. Y ya no se va a ver, no se va. Una vez que ya lo hemos definido como sensitivo, no se ve. ¿Correcto? ¿Qué otro valor más le vamos a dar para probar? Por ejemplo, y dirección, ¿no? Dirección direct IP, ¿no? ¿De qué? Del FTP, del servidor FTP. Direct IP. Por ejemplo, le puedo dar 172.17.45.108, ¿no? Esa va a ser la dirección del IP. ¿Correcto? Le damos a aplicar y ya tenemos nuestro contexto con sus respectivos parámetros, proyecto de ventas. Pero ese contexto lo tenemos que vincular a un grupo. Ese grupo puede tener grupos, por lo tanto todos los grupos hacia adentro lo tienen disponible esas variables, ¿no? Por ejemplo, a este grupo de aquí le vamos a dar botón derecho en el fondo, ¿no? Y le damos configurar. Y acá es donde le decimos al grupo graba, lee archivos remotos, que va a ser mi prueba, lo voy a vincular con el contexto del proyecto ventas. ¿Listo? El contexto proyecto ventas. Le doy a aplicar, le doy OK, salgo y listo. Y por ejemplo aquí, nuestro list SFTP, que era nuestra configuración,
ahora no quiero que vaya a una dirección IP específica porque este proyecto lo tengo en desarrollo, después lo voy a mover a QA, después lo voy a mover a producción y no quiero que esté estos datos fijos porque si no tendría que pasearme configurando cada vez que cambio de plataforma, de ambiente, de QA, de producción, tendría que meterme a cada procesador, ¿no? Más práctico es decirle, ¿sabes qué? Mejor úsame un parámetro de contexto. ¿Y cómo hago referencia a un parámetro de contexto? Con Michi y abre las llaves, ¿no? Y control espacio me sale todos los parámetros disponibles. En este caso, el hostname. El hostname sería la dirección IP, ¿no? La dirección IP. Listo. Y hasta la dirección IP. Y acá también le vamos a agregar de nuevo Michi y abre llaves. ¿Y qué? A ver, control barra y le digo user. Listo, user. Y en password no aparece el password, tengo que ponerle directamente. A ver, voy a darle el contexto por aquí para saber el nombre. Como es un parámetro sensitivo, no aparece en la lista, ¿no? Este va a ser, es pass.ftp. ¿Listo? Pass.ftp. Acá tengo que hacer referencia así con Michi. Llave pass.ftp y cierro la llave. Listo. ¿No? Y también podría decirle el remote path, de repente también cambia. Uy, también cambia. Entonces de una vez lo agregaré, ¿no? Lo agrego por aquí y le pongo remote path de qué? Del FTP, ¿no? Así lo estoy nombrando, ¿no? Y por decir punto slash nifi, por decir, esa va a ser la ruta. En ambiente de desarrollo, ¿no? Listo. Entonces le doy remote path, le voy a aplicar, cerrar, ya le agregué esa variable, entonces aquí debería estar disponible Michi, abre llaves, control path y acá apareció remote path, ¿eh? Listo, remote path, cierro la llave y ya lo tenemos. Le doy a aplicar y suficiente. Y lo mismo tendría que hacer en todos los lugares donde use esas variables, ¿no? Esos parámetros. No lo voy reemplazando, en cada uno lo voy reemplazando. Entonces acá él te dice convertir a parámetro, ¿no? Y ahí te da a escoger, ¿no? Acá tú puedes crear al revés, ¿no? Al revés. De esta manera, si hay alguno que me haya olvidado por aquí y quisieras convertirlo a parámetro, como ya está amarrado este grupo a ese contexto, él te dice, ¿alguno de estos señores quiere convertirlo a parámetro? Este que me faltó lo pude haber hecho directamente aquí, convertir a parámetro, ¿no? Me lleva acá, le dice remote path, él te sugiere el nombre, te arrastra el contenido, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, tiene dos maneras, ¿no? Tú escoges aquí los parámetros que hayas creado o si quieres, te has olvidado de alguno, aquí directamente en esta pantalla puedes agregarle más parámetros, ¿no? Y te lleva el contenido, ¿no? Y te lleva el contenido. Y de esa manera es simplísimo. Con eso te ahorras un montón de trabajo en estar configurando constantemente algo, un dato que cambia, pero no cambia demasiado, ¿no? Pero es muy práctico que esté centralizado esos valores en, en este contexto y de tal manera que tú cuando pases, cambies de plataforma o en la misma plataforma te digan, oye, ¿sabes qué? Ya no es la IP del servidor de prueba, ya no es esta otra. Y no te vas a poner a cambiar todos los procesadores, sino mejor cambias tu parámetro de contexto y asunto arreglado. Eso es todo. Así de simple. Bueno, espero que te haya sido de bastante utilidad esta opción, ¿no? Como puedes ver,
¿Para qué es recomendable los parámetros de contexto? Pues sirve pues las direcciones IP, los usuarios y los passwords, las URLs, las cadenas de conexión para la base de datos, ¿no? Esos parámetros que cambian, pero no cambian demasiado, sobre todo cambian entre un ambiente y otro, ¿no? Entre desarrollo, QA, producción, etcétera, ¿no? Espero que te haya servido y si te ha gustado, dale me gusta por favor y nos veremos en el siguiente video. Gracias.